Hola, soy Cristian Galván, doy clases de ajedrez en el Club Temperley y bueno, en este video vamos a hablar un poco de lo que fue la partida decisiva del match Anand Carlsen. Hablamos de la novena partida que jugaron entre ellos. Eh, bueno, esta partida fue muy emocionante. Anand estaba prácticamente obligado a ganar o ganar y bueno, esta presión lo llevó a cometer un error grave sobre el final de la partida que lo dejó con las manos vacías, entregándole prácticamente en las manos el cetro mundial a Magnus. Eh, bueno, el match fue bastante aburrido y recién en esta partida se empezó a ver lo que, lo que pedía la afición un poco, ¿no? Un poco de ataque, un poco de sangre en el tablero. Bueno, en esta partida se vio y no defraudó a nadie. El ataque de Anand fue muy prometedor. Lástima el final que, bueno, a base de un cálculo realmente muy exacto de Carlsen, eh, se coronó con ese error de Anand que le dio la partida y el campeonato del mundo a Magnus. La partida comenzó con D4. Anand juega peón dama. No quiere jugar peón rey para evitar lo que fue la berlinesa. Con la berlinesa se han cansado de hacer tablas en partidas anteriores, si no me equivoco, 2 o 3 partidas con tablas. Eh, entonces, bueno, D4 para buscar otros rumbos. Caballo F6 juega Magnus. C4 y E6. Acá Vichy juega caballo C3. Podría jugar caballo F3 y evitar la Nimzo-India, pero bueno, no estaba con ganas de evitar cosas. Así que caballo C3 y alfil B4 entrando en la Nimzo-India. Bueno, está muy claro las ideas de Carlsen. Carlsen plantea una Nimzo-India, es una de las defensas más sólidas. Eh, Tiene una reputación muy posicional. Prácticamente hay muy pocas líneas para poder plantear ataque. Y bueno, yo recomiendo generalmente a peón dama, que tanto la Nimzo India como la India de dama llevan a terrenos posicionales si queremos tener una partida tranquila con negras. Recomiendo plantear la Nimzo India o la India de dama. Y vamos a entrar por senderos posicionales. A tal punto que, bueno, para poder atacar un poco y plantear alguna variante audaz, tenemos que entrar en líneas secundarias. Y es lo que hace Anand. Primer sorpresa, aquí en esta posición juega F3. Esta variante es la variante Samish. Y como dije, es muy secundaria, bastante marginal, poco jugada por los grandes maestros de Elite. Pero en el fondo es una línea bastante agresiva. Es muy complicado ser agresivo en una Nimzo India. Y bueno, la idea de esta variante Samish es un poco hacer eso. El plan, bueno, va a ser jugar E4, si podemos hacerlo rápidamente. El problema es que aquí inmediatamente el negro dispone de D5 y nos está impidiendo el avance E4. Entonces, bueno, el avance E4 se va a tener que preparar con muchas piezas, va a haber que presionar ese punto. Una maniobra típica es caballo 2, caballo G3. Si podemos, el alfil va a salir a D3. Si no podemos, como en la partida, tenemos este interesante plan con G4 y alfil G2. Y bueno, básicamente ese va a ser el desarrollo del blanco. Luego se va a enrocar corto y con una marea de peones va a intentar atacar al flanco rey. Antes que nada, A3 juega Anand, lo principal, interrogando al alfil. El alfil captura, alfil por C3. Podría jugar alfil E7, aunque mucho mejor alfil por C3. B por C. Y bueno, aquí si aceptamos el peón, le estamos regalando el centro a las blancas. Probablemente no conviene esto, una defensa de este tipo me parece que no es muy correcta. Me parece que aquí tiene mucha iniciativa el blanco. Entonces, en lugar de aceptar, lo mejor es luchar de igual a igual en el centro
por eso C5, la jugada de Carlsen. Y aquí ahora es Anand el que si captura entraría en una línea pobre, ¿no? D por C debe ser horrenda por dama 5. Y bueno, se cae algo. A menos que dama D4, pero no me gusta esto. Entonces, bueno, está planteada esta tensión. Lo que hace Anand es C por D. También creo que es la jugada principal. A ver el libro. Sí, señor, C por D5, si no E3 sería otra alternativa. Pero bueno, C por D. Y aquí Magnus captura de peón. Muy correcto. Se puede capturar de caballo también, pero si caballo por D5, tal vez dama D3, está amenazado C3 por eso. Y luego E4. Y bueno, me parece mucho mejor capturar con peón, E por D. Y mantenemos un peón en cuarta. Y nuestro alfil cobra vida, ¿no? Un alfil que estaba encerrado al menos por esa diagonal, la natural. Bueno, E por D5. E3 juega Vichy. Y aquí Carlsen se sale de los principales rumbos. Aquí tal vez se puede jugar tranquilo en roque. O dama C7. No, en roque me gusta. Bueno, lo que hace acá Carlsen es una jugada bastante radical. C4. C4 es una jugada que ya muestra las cartas directamente. Acaban de desaparecer las tensiones, ya no hay más rupturas en el centro. Esto no es tan bueno para el negro. Pero bueno, veamos los puntos a favor de esto para el negro. En esta posición, C4 está restringiendo el punto de 3. Por lo tanto, nos está sacando la jugada natural alfil de 3. Eso es muy interesante. Y por otro lado, se está congelando el flanco dama. Va a quedar congelado las debilidades del blanco ahí, ¿no? Que son A3 y C3. Y el plan un poco va a ser un ataque con la mayoría del flanco, tal vez buscar la ruptura B5, B4. Todo esto sucede en la partida, muy instructiva por cierto. Y bueno, me parece que es un interesante plan. También vamos a ver cómo este caballo de manera imparable llega a B3. No hay manera de evitarlo. Y bueno, todo esto se ha jugado muchas veces. Pero bueno, está interesante ir de a poco comprendiendo los planes del espíritu de esta posición, ¿no? Caballo de 2 juega Anand, como dijimos, el caballo se va a dirigir a G3. Caballo C6 juega Carlsen, el caballo va a hacer la maniobra caballo 5 y caballo B3. Y acá Vichy juega G4. Porque bueno, tenemos solo la casilla de 2 para el alfil. En esa casilla tenemos al caballo, tenemos un problema de desarrollo. Entonces es muy interesante solucionarlo con G4, una jugada que a la vez ataca y tal vez amenaza un avance G5. Ahora el alfil saldrá por G2 y va a defender el punto de 4. Defender no, sino que preparar el avance tan preciado que es esencial poder hacerlo en esta apertura. Bueno, en roque, aquí durante la transmisión hablaron de un antecedente muy interesante. A ver, una partida entre Kasparov y Judith Polgar. Aquí Polgar jugó H6. Y bueno, Kasparov ganó con un sacrificio temático de peón con la idea de jugar E4 rápidamente. Estaría bueno verlo, a ver si podemos abrir la partida. Anda lento esto. Ahí está. Si bien esto traspuso, se jugó de otra manera. Ahora F3 y se está transponiendo a la Samish. C4 Polgar.
Caballo, caballo, lo que estábamos viendo, G4 y aquí H6. Quizás con algo de miedo a G5. Carlsen jugó en roque, sin miedo a eso. Pero bueno, H6 y Garry siguió con alfil G2, caballo A5. En roque el caballo dijimos que viene a B3 y torre A2. Esta jugada importante para que la torre vaya a jugar por la segunda fila. En roque Polgar, caballo G3, alfil D7, habría que ver esta jugada, si hay otra cosa. Y dama E1, jugada típica para preparar el avance E4. A pesar de que torre E8 nos clava, sin miedo en este momento Garry juega E4. Y bueno, luego de peón por, el sacrificio de peón temático es acá en G4. Se cae este peón. Pero bueno, luego de alfil F4 hay muy buen ataque. Tenemos un centro muy poderoso. Tenemos esta torre que va a jugar acá tal vez. Tenemos un H3, vamos a echar al caballo. El caballo va a ir a F6. Aparecen fantasmas de torre por caballo tal vez. Hay un muy buen ataque. La dama, esta dama, bueno, va a haber que buscarle. Va a haber que buscarle casillas. Pero bueno, acá igual Polgar juega dama H4, una jugada muy de su estilo, ¿no? Intentando agredir. Y esto creo que falla porque después de H3, caballo F6, bueno, con E5 me parece que las negras estaban mal. Bueno, volvamos a Anand Carlsen. Eso era solo un antecedente. Yo mientras estaba viendo la transmisión en vivo, ni bien nombrado el antecedente, busqué la partida en Chessbase y mientras Anand o Carlsen estaban pensando en su siguiente movimiento, me entretuve viendo esta partida y otras más que encontré en la base. Acá Carlsen jugó en roque. Parece que es una mejora, ¿no? En lo que respecta a la partida con Polgar, porque H6 solo se debilita en roque. Y el G5, como van a ver, no es tan terrorífico. De hecho, si lo hacemos en este momento, no conviene. No sé si caballo H5, como me está señalando el Chessbase, sino que caballo E8, tranquilo. Y bueno, habría que ver cómo sigue. Bueno, en roque, Anand jugó tranquilo alfil G2, caballo A5, Magnus, muy parecido a lo que estábamos viendo. En roque, el caballo entra a B3 y torre A2. Si bien torre B1 se puede jugar, no es una jugada tan buena como torre A2, ¿no? Que busca reciclar la torre y bueno, montar un interesante ataque con el flanco rey, con ella y con su hermana de F1. Torre A2, la verdad que es una jugada muy buena. Y bueno, acá habíamos dicho un poco el plan, avanzar la mayoría de peones, por eso Carlsen juega B5, caballo G3 Anand. Cada bando hace la suya por el flanco que le corresponde, ¿no? Las blancas van por el flanco rey y por el centro, ¿no? Recordemos que E4 es clave. Y bueno, Carlsen hace lo propio por el flanco dama con sus avances de peones, con el caballo que llegó a B3 y con demás reacomodamiento de piezas que ya van a ver. A5 juega Carlsen. Y acá Vichy tiene una interesante opción, que es jugar E4. Al estilo Kasparov con Polgar, ¿no? Entregando el peón. Luego de peón por. Si caballo por, estaríamos en lo que fue la partida Polgar. Alfil F4. Estaríamos en lo mismo prácticamente. ¿Cuál es la diferencia? Parece que nada. Pero me parece que la jugada correcta es alfil por. Y aquí si jugamos dama E1 con la idea de Kasparov, me parece que caballo por y perdimos un tiempito ahí. Y después de dama por,
ahí como que dimos una vuelta. Pero está interesante esto. Habría que evaluarlo. La otra opción sería alfil por G4. Perdón. Tal vez alfil F3. Porque este alfil lo podemos cambiar por el otro. No es tan malo esto. Caballo por. Torre por. Pero se mantienen expectantes las blancas aquí. Igual, bueno, esto no lo convenció a Anand. Y si empiezo a pensar un poco más, ya no me está convenciendo a mí. Entonces, bueno, A5 fue la última jugada. Y bueno, vamos a jugar E4, pero sin entregar un peón. Esto como se hace con G5. G5, el caballo se va a E8, muy correcto. Caballo D7 no debe ser la mejor porque, bueno, me parece que este alfil lo debemos mantener en esta diagonal, defendiendo los problemas, atendiendo. Y además, caballo E8, de alguna manera está protegiendo G7 y este salto está interesante en C7, que es lo que ocurre más adelante. Bueno, caballo E8, última jugada. Juega el blanco y hace E4 como dijimos. Finalmente se liberan y hacen el avance temático. Y ahora que este alfil cobra vida y empieza a ser protagonista, tal vez si Carlsen hace cualquier jugada acá que no sea la que hizo, que es caballo por alfil, tal vez alfil F4 y bueno, Carlsen quiere evitar esto y directamente lo elimina. Caballo por C1, dama por C1 y ahora viene una jugada muy inteligente. Debería haberle puesto signo de admiración porque es muy buena. La idea es simple, torre A6, que bueno, tiene un poco la misma función de torre A2, ¿no? De la torre en A2, que es mirar la tercera línea, tratar de proteger avances, agresiones de peones por ahí en la tercera línea, pero más que nada, si nos detenemos un poco a mirar esta jugada, a tratar de comprenderla, el carácter de esta jugada tiene que ver con el flanco dama, y es que, bueno, esta torre en A8 no está defendida, está débil. Entonces, con torre A6 la estamos protegiendo. Y ahora estamos en condiciones de hacer el avance B4. No sé si en la siguiente, pero se está preparando el avance B4. ¿Por qué? Porque, bueno, con la torre en A8, simplemente B4 termina con peón por y se cae la torre. Entonces, torre A6, el espíritu de torre A6 es esa idea. Bueno, acá Anand juega E5, esta jugada se discutió un poco, pero me parece que está muy bien. A mí me gusta E5, acá otros hablaban de jugar F4 y sería un ataque bastante similar porque E5 en algún momento se va a jugar. Entonces, bueno, veamos lo que sucedió mejor, porque con E5 no es que las negras tienen ventaja, sino que todavía el ataque fuerte está latente. Caballo C7 juega Magnus. F4. Acá anteriormente le dijeron, en la conferencia le recomendaron a Carlsen G6, con idea de que, bueno, si F4, caballo G7 y defender estas casillas. Bueno, le recomendaron este plan como resistente y Magnus rápidamente dijo, no, acá si G6, perdón, F4, caballo G7 y tal vez torre B2, torre B6, dama B1 y bueno, queda el flanco dama en jaque, ¿no? Si bien se puede defender eso, van a quedar atadas las piezas ahí y probablemente tengamos una 4 fuerte. Me parece que sí. Es decir, si alfil de 7 o dama de 7, me parece que a 4. Bueno, Carlsen esta continuación la evaluó rápidamente como inferior y por eso
a E5 jugó caballo C7. Bueno, F4. Y la avalancha del blanco poco a poco está llegando. No hay que desperdiciar tiempos, no hay que hacer jugadas de este tipo, por ejemplo, porque no harían nada. Entonces, bueno, hay que atacar con los peones que disponemos, que son estos tres. Hay que buscar avances con estos tres peones, lo mismo el avance F6 también, que es el que se hace en la partida. Y bueno, el plan de Anand todavía está muy bien. Aquí Magnus finalmente se decide y juega B4, que de alguna manera no sacrifica un peón. Pero bueno, acá es un momento importante. Si bien Anand juega rutinariamente A por B y torre por, yo y muchos en muchos videos se habló de este plan interesante que acá tienen las blancas, que es tratar de mantener congelado este flanco dama y guardarse esta torre. Guardarse esta torre y llevarla y atacar con dos torres. En la partida se atacó con una sola torre. Es decir, acá podrían jugar F5. Y si B3, que bueno, habría que ver B por C si no, pero si B3, torre a F2. Y es el mismo ataque de la partida, solo que con dos torres. Esto es un concepto simple. Con más piezas vamos a tener más ataque. Siempre hay excepciones, obviamente, pero por concepto yo creo que esta línea hubiera estado muy interesante de practicar. Bueno, Vichy decidió jugar A por B. Tal vez vio algún fantasma en el flanco dama, pero bueno. Torre por. Y aquí obviamente caballo por. No podemos tomar de alfil porque... Bueno, el alfil está... Dijimos, ¿no? Este alfil es muy importante. Ahora cada vez más, ¿no? Los peones se van acercando y es cada vez más importante ahí el alfil. Y además simplemente no sé si acá quedó con peón de más y bueno, caballo por lo sostiene, es mucho más lógico. Caballo por A6. Acá F5 juega Vichy. Está muy bien. Y Carlsen se decide por B3. Bueno, el plan de Anand un poco va a ser, ahora poco a poco empieza a explotar la posición. El plan es F6, G6, dama F4, dama H4, dama H6 e ir al punto G7 con una red de mate. Y si se defiende ese mate con la maniobra que va a hacer Carlsen, caballo C7, caballo B8, bueno, tendremos el recurso de llevar una torre y mate imparable en H7. Son muchas flechas, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos de a poco. En este momento Magnus juega B3. La otra opción era B por C. Ay Dios. B por C. Y si Anand sacrifica el peón e intenta buscar esta línea un poco, a ver, F6, G6, dama F4, C2, rey H8, perdón, C2, dama H4, rey H8, dama H6, torre G8, se defendió el mate. Y si vamos por el otro mate, ¿qué es lo que sucedió en la partida? Tenemos el problema de que Magnus corona llevándose la torre. Bueno, esta misma variante sucedió, no, con rey H8 y torre G8 no, sino que con caballo C7 y caballo E8 sucedió en la partida real. Pero bueno, una secuencia muy similar sucedió, pero con el peón de B3. Ahora el peón que se escapa está en la columna B, y si corona, no va a molestar a la torre de F4. Porque bueno, esta diagonal solo controla E4, F5, G6, H7, ¿no? Entonces,
por ahí le criticaron esto, pero me parece que detrás de esta jugada hay un análisis muy profundo de Magnus digno de un campeón del mundo. Y bueno, acá Vichy estuvo pensando más de media hora su siguiente movimiento. Creo que hizo su mejor jugada. La otra hubiera sido F6, pero Vichy jugó Dama F4. Entonces, antes de experimentar algo con este peón, ¿no? Magnus defiende y lleva su caballo a E8. Ahora F6. G6. Hablaron de G por F. G por F era una línea interesante. A ver si... A ver qué nos dice el programa. Yo había visto algo con E por F6. O G por F. Y... Uy, bueno, tengo problemas con el módulo. Ah, no, ahí está. G por F. No, y si E por F... Torre E8. Si G por E... Ah, perdón. Y... Si aquí probamos con caballo H5... Peón por... Caballo F6... Rey H8... Dama por G y torre G8. Esta línea era crítica. Entonces, bueno, habría que ver esto. ¿No? Carlsen entrega calidad, pero bueno, hay un peón peligroso. Si bien acá el módulo tira igualdad, este peón me asusta. Esta línea estaba interesante. Entonces, bueno, esto salía de G por F. Si G por F, caballo H5 era. Si no, bueno, lo que estábamos viendo con E por F y torre 8, o G por F y tal vez rey H8. En fin, a F6 Magnus decidió mantener la jaula jugando G6 y bueno, la jaula le decimos a esto, ¿no? O el hole, como se le dice, agujero en español. La dama simplemente se dirige a H4 y H6 con mate en G7. Obviamente Carlsen tomó recaudos y luego de dama H4, caballo E8 y el mate está a salvo, al menos el de G7. Bueno, acá está interesante este recurso con caballo E2. La idea es jugar caballo F4 y presionar en D5, ¿no? Estaba muy interesante este plan, no sé si es la jugada correcta, pero me hubiera gustado. Entonces acá, por ejemplo, si alfil E6, caballo F4, y como que el negro no encuentro jugadas, porque dama 5... Dama 5, torre B1 no puede ser. Caballo por F por E. F7 no. No. O sí. No, KF3 es horrenda. No, dama 5. Bueno, esta línea tal vez fue la que asustó a Nan. Alfil H3. Esto... B2. ¿Y llegará la avalancha? No lo sé. Caballo de 6 es 7 o es 7.
torre 8. Bueno, esta hubiera sido otra línea posible. Vamos a economizar un poco estos análisis porque la verdad que da para mucho y todavía no llegamos al momento decisivo. Caballo E8 y bueno, hablamos de caballo E2. Yo creo que si se repite esta partida van a intentar todos caballo E2 o el plan que dije de atacar con dos torres, o bueno, no sé en qué otro momento pudo haber algo interesante, ahora no recuerdo bien. En lugar de 5 tal vez F4. Pero bueno, acá Vichy juega dama H6, busca la línea forzada. B2, si Magnus no hace esta jugada, quedaría... es prácticamente única B2. Y ahora vemos que los módulos tiran jugadas totalmente horribles como torre B1, jugadas robóticas que no tienen idea. Nosotros estamos atacando, no podemos jugar torre B1, no tiene coherencia esto. Todo esto concluía en esta jugada de Anand que es increíble. Torre F4 y tal vez por primera vez no, por primera vez no, pero bueno, vamos a ver dos damas en el tablero, tres damas en el tablero en un campeonato del mundo. Esto es algo bastante extraño. Torre F4 es una idea genial. La verdad que la torre se dirige a H4 y a mate en H7. Entonces, bueno, hay problemas. Lo que pasa es que aquí, bueno, Magnus había calculado todo muy bien. Y Vichy la verdad que estaba muy presionado. Acá el pobre de Anand comete un error grosero, decisivo, que bueno, le sacó el campeonato mundial. Esta fue la jugada que lo hizo perder. Caballo F1. Y bueno, simplemente el problema del caballo F1. Razonemos un poco. El blanco tiene esta amenaza. Hay que evitarla. ¿Cómo hacemos? Jugando dama E1. Simple. Carlsen hizo esta jugada. Se levantó. Se retiró. Y bueno, Anand quedó pensando, la verdad que con mucha bronca. Cuando Carlsen volvió a sentarse, se estrecharon la mano y hicieron un rápido postmortem analizando un poco en qué pudo haber pasado si Anand juega lo correcto aquí. Porque esta línea no es del todo mala. Si jugamos alfil F1, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Nuevamente, tenemos que razonar, tenemos que evitar torre H4 con mate. Y bueno, la clave es este caballo, que es importantísimo que esté aquí inamovible, si no dama E1. Ahora el caballo nos está sacando la jugada dama E1. Entonces, bueno, la defensa que tenía preparada Carlsen estaba muy preparado para jugar dama D1, perdón. Y luego de torre H4, entregar la dama extra en H5, entregar por una pieza, ¿no? Quedamos con ventaja material, ¿no? Las negras quedan con ventaja material. Aquí torre por, peón por, caballo por, no lleva nada, no hay nada acá. Entonces, tal vez caballo por, G por H. Y primero lo primero, torre por H5, alfil F5. Esta es la línea que veía Carlsen. Entonces aquí, si jugamos alfil H3, alfil G6 no hay nada. Y estaba interesante jugar G6. G6, tenemos mate en H7, única, tomar de alfil. Y luego de torre G5. Bueno, la idea un poco es H4, H5. Acá el módulo me la está tirando como mala. Me está tirando dama B6. Pero yo creo que con la presión que había... O no, tal vez si esto es cierto y esta línea es mala, tal vez Carlsen analice todo esto y se anime a dama B6, pero también está este recurso interesante, caballo por F6, E por F y dama por.
Y Carlsen tiene peón de más en una partida que probablemente termine tablas y haga negocio, ¿no? Con el 2-0 arriba, un empate acá no le venía mal después de todos los sobresaltos que pasó. Entonces, bueno, todo esto se estaba esperando y lamentablemente llegó el error grave de Anán, caballo F1. Entonces, alfil F1, dama D1, torre H4, todo esto es forzado obviamente, si queremos ganar tenemos que jugar esto. Caballo por G por H, y acá otra opción puede ser alfil H3, interesante. No, esto es mala, porque si alfil por, torre por, y dama D7, dama B8 dice el programa, dama D7, si torre por, dama jaque, o dama F5, pero no, dama jaque, acá tenemos mínimo perpetuo me parece. ¿Hay igualdad? No, hay ventaja negra incluso. Rey de 2. Bueno. A ver. También habían hablado de dama por, que no cambia mucho. Alfil F5. Y... no, esto es más de lo mismo. A ver. Y volviendo por última rama, y ya terminamos con esto. Caballo por H5. Peón por, torre por. Alfil. G6. Alfil por. Torre G5. Y esta, si no, dama 5. A ver qué sucede. Torre G3, claro. Y... el problema es que está difícil encontrar jaques acá con la dama. No, se frenó un poco todo esto. Yo la verdad que con la presión de un campeonato mundial entonces optaría por la línea de caballo por F6. Probablemente este hubiera sido el desenlace de la partida si Anand no se equivocaba. Pero bueno, esto hubiera terminado así, ¿no? Bueno, vimos de todo un poco, la verdad que terminamos viendo esto, lo que es la presión en los torneos. Si ustedes son aficionados y juegan torneos de ajedrez y sienten presión al hacer jugadas decisivas, bueno, acá lo ven, dos grandes maestros con demasiada experiencia, Anand 44 años, más de 2 finales del mundo, 3, 4 tal vez, no recuerdo el número, pero tal vez 4 finales del mundo tiene encima, y a pesar de esto, en un momento tan simple donde alfil F1 se veía de maduro, comete un gravísimo error. Bueno, espero que les haya gustado el video y le mando un saludo a toda la gente del Club Temperley y de Zona Sur.